con ustedes ahí en la comunidad de su casa, donde estén, sean bienvenidos, que Dios me los bendiga. También quiero compartirles que a través de este tiempo de pandemia, pues el Señor Jesús ha sido bueno con nosotros y nos permite también tener oportunidades que antes tal vez no las teníamos. Y hoy quiero compartirles que una de esas oportunidades es tener un testimonio internacional, un amigo que nos va a acompañar desde Argentina a través de esta plataforma y que hoy va a compartir su testimonio, esos cambios de vida que Dios ha hecho a través de haber un día tomado la decisión de querer cambiar y querer ser mejor persona, mejor padre, mejor hijo. Así que hoy quiero dejar a nuestro amigo Raúl de Ángelo desde Argentina. Por favor, don Raúl. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Realmente es un privilegio para mí y como tú decías, las redes nos dan esta posibilidad de poder compartir y mostrar que verdaderamente esta organización es internacional. Yo particularmente, bueno, les dejo el saludo de todos los fraternos de mi país. Junto a mi esposa llevamos adelante un capítulo. A su vez también colaboramos a nivel nacional. Yo sirvo como secretario nacional de mi país y ella es la coordinadora de damas, así que bueno, les extendemos el saludo de toda la fraternidad en Argentina. Y realmente cuando uno escucha, como me ha pasado, historias de vida, se da cuenta que hay algo común a todas nuestras culturas, ¿no? Tal vez como latinoamericanos, me ha tocado viajar y uno ve distintas formas de llevar la vida, pero hay algo que nos une, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero compartir hoy, porque mi vida, bueno, yo hoy tengo ya 54 años, soy un hombre que ha vivido, tenemos junto a mi esposa casi 30 años de estar juntos, de matrimonio, y tenemos un hijo de 26 que está por recibirse de ingeniero, ¿no? Y yo si tuviera que decirles, digo, bueno, tenemos juntos una empresa hace ya más de 33 años que tiene presencia en distintos países de Sudamérica. Nos dedicamos a desarrollos de tecnología informática, todo lo que tiene que ver con tecnología para empresas. Y podría decirles que tengo una vida plena. Y la verdad que, como muchos de ustedes expresaron, el trabajo duro, el esforzarse, da resultados. Pero muchas veces uno como hombre de negocios, y yo no soy la excepción, se da cuenta que se pone una meta en el desarrollo de su actividad, quiere llegar al éxito. Todas las personas con las que uno se habla buscamos de una u otra forma el éxito. Tristemente muchas veces nos damos cuenta que cuando llegamos a ese lugar de éxito en el camino hemos dejado cosas valiosas, porque el ser humano natural pierde el equilibrio, ¿no? Y yo no fui la excepción, por eso hoy quiero de alguna manera compartirles una historia de vida que si tuviera que ponerle un título diría, Dios es un Dios de más de una oportunidad, ¿no? Y creo que es importante para los que me están escuchando saber que no importa la situación por la cual estás pasando, siempre hay oportunidad para hacer un clic, ¿no? Para reinventarse. Y lo importante, y lo contaba nuestro amigo en la visión, que realmente no depende de nuestras fuerzas, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad. Muchas veces todo eso nos ayuda a ir más lejos de donde queremos llegar, ¿no? Yo tuve una infancia muy buena, digamos, soy hijo de padres trabajadores, nieto de inmigrantes. Argentina es un país que se desarrolló a principios del siglo pasado, producto de una muy fuerte inmigración. Por eso hay un chiste que un antiguo cantautor argentino decía que en América uno ve descendencias, ¿no? Dice que los mexicanos tal vez tienen descendencia de los aztecas, no sé, los hondureños de los mayas, los peruanos de los incas, y decía que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Era un chiste, pero que tenía un sentido de lo que implica ese gran crecimiento que tuvo nuestro país, producto de esa inmigración. Yo soy nieto de españoles, y bueno, tuve una infancia en la cual mi abuelo español me compartía conmigo, fue de alguna manera quien en mis primeros años, mis padres ambos trabajaban, mi papá era, digamos, obrero de una industria petrolera y mi mamá tenía una peluquería, y mi abuelo era quien nos cuidaba. Y la verdad, si tuviera que decir, éramos una familia tipo de gente de trabajo, ¿no? Si no nos faltaba nada, no, tampoco sobraba mucho,
pero vivíamos tranquilos. Yo tengo un hermano 3 años menor, y un día pasó algo, ¿no? Ese abuelo, digamos, le decretan una enfermedad incurable cuando yo tenía 6 años de edad, y mi mamá, que era muy pegada a él, cayó en una angustia, en una depresión. Naturalmente, no estamos preparados para perder afectos, ¿no? Y en ese contexto, a mi mamá le hablan de Dios. Fíjense en que hasta esa edad, es curioso, porque Argentina es un país que tiene, digamos, de alguna manera, o por lo menos esos años, la gente era muy religiosa, desde una manera casi de etiqueta, por decirlo así. No se vivía una vida cristiana, pero si usted lo preguntaba a la persona y le decía, ¿usted es cristiano? La respuesta era, y no voy a ser un animal. O sea, era como pensar que un cristiano era un ser humano, ¿no? Y digamos, nosotros no éramos nada fuera de esa costumbre. Pero en ese momento a mi mamá le hablaron de que Dios podía darle la paz que ella no tenía, ¿no? Y que lo que tenía que hacer era poner a Dios en primer lugar en su vida, aceptando que Jesús, como mediador con Dios, podía darle esa paz que ella necesitaba. Y ella lo hizo. Y saben una cosa, a partir de ahí, ella se convirtió en otra persona. Mi abuelo falleció, pero ella no dejó la fe que abrazó, ¿no? Y eso comenzó un proceso que uno cuando es niño, muchas veces, aquellos que tenemos hijos y fueron chicos, uno cree que a un hijo uno le habla y le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Porque no manifiestan o parecieran no aceptar o no entender los preceptos o los principios que uno les transfiere. Pero saben una cosa, yo aprendí con los años, ya estando en esta organización FINEC, que el manual del fabricante, como le llamamos cariñosamente a la palabra de Dios, a la Biblia, dice que si uno instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se va a apartar, ¿no? Y yo puedo decir que eso es una verdad que se cumple. Tal vez en el camino puede haber un proceso en el cual hay un alejamiento, pero esa semilla implantada siembra. Y yo puedo ser de alguna manera un ejemplo de eso, porque a lo largo de los años, como le pasa muchas veces a los adolescentes, uno toma rumbos, comencé a estudiar en mi escuela secundaria, luego incursioné en la universidad, y mi mamá fue una mujer de fe, mi papá tal vez fue un hombre proveedor, tal vez muchos se sientan identificados, ese hombre duro, riguroso, no muy cercano, en lo afectivo prácticamente nada, pero un hombre proveedor y responsable, ¿no? Pero con un carácter muy fuerte. Realmente no, mi infancia no fue una infancia en la cual yo lo vi como un padre protector, sino como un padre casi dictador, ¿no? Pero la verdad que uno con los años y caminando en estos caminos que, como comentaban, comenzamos a aprender muchas cosas y a poder ordenar nuestra vida, aprendí que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y tal vez esas marcas del pasado que habían quedado, que muchos se sentirán identificados, uno en la niñez vive situaciones con sus padres que de alguna manera lo marcan en su carácter, ¿no? Pero pude entender y ser compasivo en mi visión, ¿no? Y poder entender que ese papá no me podía dar lo que no tenía. Cuando uno incurre hacia atrás se da cuenta que la infancia de él tal vez fue peor aún, ¿no? Con lo cual muchas veces eso nos da esa tranquilidad de saber que de nosotros depende el tomar buenas decisiones para cambiar aquello que tal vez nos marcó para mal. Mucho de eso tiene que ver con lo que voy a contarles, ¿no? Y bueno, mi vida transcurrió de esa forma, como les decía. Sí, de parte de mi mamá tuvimos siempre una inculcación a poder seguir a Dios, a poder poner nuestras vidas en las manos de Dios. De hecho, ella asistía a una iglesia y yo la acompañaba. Y realmente debo reconocer que uno puede muchas veces aprender cosas, internalizarlas, pero si no las vive a pleno, eso queda en un mero conocimiento o en una costumbre. Que puede haber buenas costumbres, mucha gente uno se encuentra en el mundo de los negocios que dicen yo soy una buena persona, yo no hago mal a nadie, pago mis impuestos, y la verdad que eso es bueno, pero como diría en las ecuaciones matemáticas, es necesario pero no suficiente, ¿no? Con lo cual hay un plus que es parte de lo que voy a contarles hoy, ¿no? Y pasó algo en mi vida en esa edad, cumpliendo los 18 años,
pasó algo que hoy ya no existe porque se abolió, pero en esos tiempos existía lo que se llamaba el servicio militar obligatorio, ¿no? Y yo tenía, bueno, mi grupo de amigos, salíamos, estaba por entrar a la universidad y me toca el servicio militar, ¿no? Y no fue algo para mí que pasó desapercibido, porque digamos en esos años había todo un despliegue en donde yo vivía, donde vivo hoy, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, me mandaron a 3.000 kilómetros de mi hogar, ¿no? A la punta de donde termina el mapa, en la plena Patagonia, era un desierto. Realmente uno se da cuenta en esos momentos en donde uno sufre un desarraigo y el trato obviamente no es cariñoso, sino que al contrario, a uno le hacen sentir realmente que no tiene derecho a su propia voluntad, tiene que hacer lo que a uno le ordenan, y en un contexto muy hostil, sobre todo el clima. Yo salía de Buenos Aires, que hacía unos 30 grados centígrados, y llego a ese lugar hacia 4 grados, ¿no? Y en el invierno, que es donde nos tocó hacer instrucción militar, se congelaba el agua y había 28 grados bajo cero, ¿no? O sea, un clima muy duro, un trato muy severo, y yo desarraigado de mis padres. Pero eso, saben una cosa, fue el elemento que tal vez marcó mi relación más fuerte con Dios, porque en esos momentos de adversidad, toda esa semilla que uno puede sembrar en un corazón es el momento en el cual la persona echa manos de eso. Hay una palabra que me gusta mucho que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Con lo cual uno no puede decir lo que no hay en su interior. Y en los momentos de adversidad, cuando uno ha sembrado valores, como pasó con mi madre en mí, y el hecho de inculcar, en ese momento de dificultad verdaderamente entendí que no podía depender de mí mismo. Y ahí es donde apareció el hecho de poder reconocer, que es un punto que marcó mi vida, ¿no? El hecho de reconocer que solo no podemos, ¿no? Y saben una cosa, durante ese periodo estreché una relación muy fuerte con Dios, porque uno en esa soledad, en ese lugar de dificultad, podía tener conversaciones, como las podemos tener con un amigo, que mucho es la esencia de lo que practicamos aquí en Fraternidad. Ver a Dios como alguien cercano, con alguien que no le tenemos que hablar en términos religiosos, sino que podemos establecer una relación y hablar con sinceridad de lo que pasa en nuestro interior. Y yo creo, y hoy entendí muy fuerte, ¿no? El hombre de negocios es una persona que tiene una esencia muy particular. Es alguien pragmático, alguien que en sus genes entiende que solo va a creer en lo que ve, ¿no? Y yo de alguna manera en ese momento, si bien era un muchacho joven, ya había en mí ese gen de emprendedor, ¿no? Y de alguna manera pude en ese momento de dificultad entender que para ver a Dios uno primero debe creer. Es al revés de como nuestra mente racional nos ha acostumbrado, ¿no? Y en ese momento de dificultad pude creerle a Dios y pude sentir una paz que sobrepasaba esa situación. Pude ver que a mi alrededor había dolor, había angustia, y me convertí de alguna manera en un portador de algo que los demás no tenían, ¿no? Y bueno, el resto se fue dando de una manera milagrosa, se abrieron puertas. Fue un momento que marcó mi vida, como les decía, y en ese marco de vivencia, yo estaba a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, estamos hablando ya de hace más de 30 años, no existía ni la internet, ni el email, ni ningún medio electrónico, salvo llamadas telefónicas que eran escasas, con lo cual el medio eran las cartas. Pero un día me llaman a la jefatura del regimiento. Como ustedes muchos deben saber, en el ámbito militar, los soldados se les llama tropa y no tienen un trato directo con los altos mandos. Pero me llamaron y yo me asusté mucho, y realmente la autoridad, que era un teniente coronel que me habló con mucho afecto, muy distinto a la forma en que estábamos acostumbrados, y me dijo: soldado, su mamá está mimosa, lo extraña y le vamos a dar una licencia. Yo la verdad que, imagínense, me asusté porque ese tipo de término indicaba algo grave, ¿no? Yo le dije, bueno, ¿cómo me voy? Como pueda, porque no había medios, con lo cual incurrí en hacer dedo, como le llamamos aquí. Tardé casi una semana en llegar a mi hogar, y cuando llego encontré a ese padre del cual le hablaba en su peor versión, ¿no? Una persona impotente ante una situación que estaba viviendo, que estaba fuera de su control. Mi mamá le habían detectado un cáncer fulminante,
y estaba en una etapa terminal, ¿no? En esos meses la situación se había agravado mucho y cuando yo llego a mi hogar, yo llegaba con un corazón encendido porque había encontrado el consuelo que necesitaba. Y venía con una actitud de fe y me encuentro con un padre que me dice, vos con esa sonrisita y acá la situación más crítica no puede ser, estamos viviendo situaciones tremendas y bueno, era como un tremendo baldazo de agua fría. Pero saben una cosa, y eso es lo que quiero marcarles, cuando una persona pone su fe en Dios, no importa la tormenta que esté viviendo, eso se va a ver y no solo lo va a vivir, sino lo van a vivir los que la rodean. Yo vi en mi madre una persona abrazada a su fe, una persona con serenidad, que estaba sobrellevando una situación que seguramente debe ser de las más difíciles que a un ser humano le toca vivir, que es sabiendo que de algún modo tenía una situación difícil de enfermedad, y el médico que la atendía me dice, Raúl, yo realmente no puedo entender cómo en la situación crítica que está tu mamá, yo le estoy suministrando unos calmantes que son como un analgésico fuerte, cuando en realidad en este proceso, en general, hay que administrarle morfina y drogas muy pesadas, ¿no? Y eso me marcó y me mostró que si bien creo en un Dios que sana, y de hecho he visto milagros, ¿no? Pero también creo en un Dios que es soberano y que Él muchas veces deja pasar procesos a sus hijos para que eso pueda impactar a otros, ¿no? Una vez leí algo que también me marcó, ¿no? Yo, digamos, rescato así perlas, como diríamos, que dice, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si cae en tierra y muere, se multiplica, ¿no? Y da muchos frutos, ¿no? Y a veces uno hay cosas que no entiende. Yo recuerdo, mi mamá al tiempo falleció, estábamos muy cercanos a ella, y en el sepelio alguien me abrazó. Obviamente son momentos de dolor. Quienes lo hayan pasado saben que perder a tus 18 años a un ser querido como una madre impacta y muy fuerte, no les voy a negar. Pero sí, ese hombre me dijo, Raúl, nunca te preguntes por qué, sino para qué, ¿no? Y yo en ese momento de dolor no lo entendí, pero con el tiempo pude entender que hay situaciones de dificultad que muchas veces debemos transitar, aún siendo personas de fe, pero sabemos que eso tiene un propósito, ¿no? Y ese propósito en mi vida, de alguna manera, fue desarrollando relaciones, ¿no? Entre ellas conocí a mi esposa, que era una del grupo de amigos que teníamos, que estuvieron muy cerca mío en ese tiempo y son cosas que uno nunca olvida. Y así, como quien no quiere la cosa, me enamoré perdidamente, ¿no? A ella le costó bastante más, pero a los 3 años de ese momento estábamos formalmente de novios, unidos con una visión. Ella también proviene de un hogar cristiano y realmente creo que es un privilegio uno saber que la oración cambia las cosas, ¿no? Yo con los años pude entender que cada uno de los que estamos en este lugar no estamos de casualidad. Si usted está en este lugar escuchando esta historia es porque alguien oró por su vida, para que usted pueda estar hoy recibiendo este mensaje, ¿no? Yo así lo entendí. El hombre de negocio es un hombre, como decíamos, pragmático, muy alejado de todo lo que tiene que ver con tal vez aspectos espirituales. Pero cuando uno empieza a entender que esa esencia transforma nuestro accionar, las cosas cambian, ¿no? Y así con mi esposa comenzamos también un sueño, que es nuestra empresa actual, ¿no? Hace 33 años comenzamos de la nada, con muchos sueños, poniendo de alguna manera ese emprendimiento en manos de Dios y comenzando a ver cómo las cosas comenzaban a darse, ¿no? Estamos hablando ya de principios de los años 90 en nuestro país. Fueron años de mucha transformación, mucha inversión extranjera. El país estaba, digamos, podríamos decir, muy atrasado tecnológicamente, y en esos años que se comenzaron a privatizar empresas que eran públicas y totalmente desinvertidas, comenzaron a darse un despliegue de inversiones muy fuerte, y en ese momento nosotros comenzamos con la empresa. Y ahora viene la segunda parte de mi historia, ¿no? Porque uno habitualmente está más preparado
para el fracaso que para, no digo para el fracaso, para situaciones difíciles que para el éxito, ¿no? Y yo no fui la excepción. Porque cuando las cosas empiezan a ir bien, indudablemente las ocupaciones a uno lo absorben, sobre todo si lo que hace le apasiona. Y en mi caso, comencé a, yo diría, exacerbar lo que habitualmente los argentinos siempre, los centroamericanos se ríen porque dicen que tenemos un ego muy grande y si nos tiramos de ahí nos matamos, ¿no? Y la verdad, debo reconocerlo, lo que ocurre es que cuando a uno a su vez lo exacerban y le dicen sos el mejor, tu empresa es la que más crece, sos la empresa que más compran y todo muy personalizado, eso de alguna manera potencia. Y ese muchacho que había conocido a Dios, que comenzó un desarrollo productivo a la manera de Dios, se fue deslizando. Y sin querer, de a poco fue dejando de mantener tal vez una alimentación espiritual, por llamarlo de alguna manera, dejamos de ir a la iglesia en la cual nos habíamos casado, y todo por el afán de lograr, porque claro, las oportunidades venían a nosotros y uno no podía decirles que no a nada. Y comenzamos a crecer, comenzamos a emprender, digamos, proyectos de cada vez más envergadura. Yo me convertí en un ser quejoso, en una persona estresada, en una persona que me creía buen padre, porque ya nuestro hijo había nacido y tenía pocos años, porque de alguna manera yo lo había llevado a Disney World varias veces, le podía pagar cuando él comenzó una escuela privada bilingüe, y uno confunde los, yo diría, los aspectos, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado aquí, pero uno se cree bueno porque hace cosas que en teoría benefician a los demás. Pero ¿saben una cosa? Ese buen padre veía a su hijo dormido cuando se iba y lo volvía a ver dormido cuando volvía a su hogar, a veces de madrugada, ¿no? Con lo cual, él no tenía un papá, tenía un proveedor. Y a ese papá que yo había de alguna manera enjuiciado porque era un padre duro, severo, que solo se dedicaba a trabajar, que muchas veces no lo veía, yo terminé replicando ese modelo y tal vez peor, ¿no? Con mi esposa, con la cual comenzamos este sueño de emprender, yo era muy severo, la peor versión de un ser humano cuando delante de otros denigra a la persona que más lo apoya, ¿no? Porque a veces somos tan necios que a los que están a nuestro alrededor y que son los que de alguna manera, como decimos en Argentina, nos bancan, son los que peor tratamos, ¿no? Yo me acuerdo que a mi esposa, yo adelante de otros le decía, no le hagan caso, el que sabe acá soy yo soy el ingeniero, y realmente ella había aprendido algo. Ella tenía una mamá que era una mujer de oración y era la que cuidaba a nuestro hijo. ¿Y saben qué le decía a mi suegra? Miren, vieron que hay muchos chistes de suegra, ¿no? Pero yo, la verdad que tuve una suegra que marcó y apuntaló nuestro matrimonio que ya estaba desintegrado. Ella le decía, no le hables a tu esposo de Dios, háblale a Dios de tu esposo, ¿no? Y yo realmente puedo decirles que esos fueron años de mucho trabajo, de un comportamiento horrible, ¿no? Creo que como hombre uno mira y dice, es lo que uno nunca quisiera ser, ¿no? Una persona, maltrato verbal, egocéntrico, afanado y enajenado por el trabajo. Claro, los iba muy bien. Realmente la empresa estaba creciendo con un nombre ya consolidado, pero mi vida era desastrosa. Yo solamente trabajaba. No había otra cosa en mi vida. Y además no disfrutaba de mi trabajo, porque como tenía que alcanzar logros, me acuerdo que cuando tenía problemas, que habitualmente lo sabía, porque claro, yo no reconocía a la gente. Yo a la gente la veía como un objeto que era parte de un objetivo, de un proyecto. Y yo les decía, cuando me enojaba, a estos empleados me los manda la competencia, no sé cómo fui a tomar a esta gente, la peor gente del país la tengo yo. Esa era mi manera de expresarme. Fíjense qué paradoja, ¿no? Porque una persona que había conocido el amor de Dios, pero a veces nos pasa, nos olvidamos de dónde salimos, ¿no? Y eso es lo más triste, creo que el desagradecimiento de una persona que se confunde, que se embebe en el éxito y se arroga el resultado
de los logros, ¿no? Y así transcurría mi vida, hasta que un día, como suele pasar cuando uno se mueve en ese contexto, a esa velocidad, bueno, quise cortar caminos, escuché malos consejos, había obras muy grandes que había que tomar, y me asesoraron de que yo debía tomar algunas empresas que eran marginales. Por eso yo siempre me sonrío cuando alguien me dice me estafaron. Porque saben una cosa, el ser estafado también implica que uno está dispuesto a escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Y uno está como, la ambición muchas veces lo lleva a uno a querer hacer cosas que sabe que no están muy bien o que no huelen bien, pero en definitiva, dale que va, ¿no? Y eso es lo que tristemente viví. Fui estafado, si se quiere, producto de mal uso de, digamos, de comprobantes fiscales. Aquí en Argentina, digamos, es muy rigurosa la ley. El problema es que se cumple arbitrariamente, ¿no? O sea, selectivamente. Y nosotros, por ser una empresa pyme, como se le llama aquí, obviamente uno no tiene un andamiaje de asesoramiento muy grande, y bueno, caímos en una situación en la cual nos debimos hacer solidarios por el incumplimiento de proveedores que utilizaban comprobantes apócrifos, es decir, que eran sin validez fiscal. Con lo cual, como nosotros habíamos hecho todas las registraciones, un día viene el servicio de impuestos, nos toca la puerta de la empresa, imagínense el momento de más auge en lo laboral, pero con algo que agravó. Esto fue año 2003, 2004, por ahí. Argentina estaba sumido en la peor depresión de su historia, ¿no? Porque había habido, para que tengan una idea, un contexto de devaluación en donde el dólar valía 1 peso y pasó a valer 4 en el lapso de un mes. ¿Eso qué hizo? La economía se contrajo, todos esos proyectos que eran locomotoras se pararon tremendamente, y teníamos una estructura de costos que estaba pensada para años de gran trabajo, ¿no? Con lo cual, en ese marco, vienen a golpear la puerta y a decir, mire, usted debe todo este montón de impuestos. Imagínense, ¿no? El gran artífice del éxito se encuentra en una situación que no puede manejar. Y saben una cosa, creo que para alguien que conoció a Dios es más difícil volver a Dios, porque hay un dejo de vergüenza. Ustedes me van a entender, hay como, si me metí en esto solo, tengo que salir solo, ¿no? Y el contexto familiar era muy contrario, ¿no? Realmente con mi esposa no había una relación ya práctica, yo la había dañado mucho, ella estaba muy herida y por ende sensible para hacer lo mismo que hacía yo. O sea, eran peleas en las cuales cuando yo decía algo, ella ya atacaba. Y la realidad que en ese marco yo había sido muy duro. Yo recuerdo que cuando venían los resúmenes de las tarjetas de crédito y yo le decía, vos te gastás todo mi esfuerzo, mirá vos, en pamplinas y cosas de ese estilo que a veces los hombres necios solemos decir, ¿no? Pero cuando vino la situación en la cual yo me había convertido en el generador de un error garrafal que nos dejaba a la empresa prácticamente al borde de la quiebra, ahí, como decimos, vino la venganza, ¿no? Con lo cual ella me decía, vos que me torturabas por una tarjeta, fíjate ahora, nos quedamos en la calle, porque literalmente, si uno quería salir de esa situación y pagar esa deuda, había que aplicarle intereses que la duplicaban cada 3 años. Con lo cual, la situación prácticamente era todo nuestro activo no alcanzaba para poder afrontar la deuda, ¿no? ¿Y saben qué pasó? En el contexto yo me afanaba por lograr generar negocios y ahí comenzó a hacer una expansión al exterior. Me acuerdo que viajaba mucho a Chile para tratar de abrir oportunidad. Y en ese marco, Dios me estaba buscando, ¿no? Fíjense en que yo valoro mucho una historia en la cual los 2 hijos le piden la herencia al padre, o mejor dicho, uno de ellos se va con la herencia y se la malgasta, ¿no? Pero ese padre siempre estaba, dice, mirando el horizonte, viendo para que ese hijo volviese, ¿no? Y cuando volvió, derrotado, lo abrazó, no lo juzgó, ¿no? Y yo siempre recuerdo esa historia y digo, Dios me estaba buscando. A cada uno, seguramente los que estamos aquí, hay señales en nuestra vida
que son el indicio de que Dios nos buscaba. Yo me acuerdo que caminaba por el centro de Buenos Aires, que estaba en una crisis muy, muy fuerte, tal como la estamos viviendo ahora, ¿no? Negocios cerrados, y había un cartel que decía Jesucristo es la respuesta, en un gran teatro que ahora era una iglesia. Y claro, me impactaban esos mensajes. Había viajado a Chile, iba por la autopista, había un cartel que decía, Dios es más grande que tu problema, ¿no? Y hoy entiendo que eran mensajes para que yo debiera entender que la única salida era Dios, pero yo no lo entendía porque me costaba dar ese paso de reconocer que había fracasado. El ego era tan fuerte que a pesar de verme inmerso en un fracaso, yo no quería reconocerlo. Pero un día me junto con los abogados y me dicen, mire, lo único que le va a quedar es presentar la quiebra, ¿no? Y ahí entendí algo, que si alguno de ustedes hace 10, 15 años atrás me hubiera dicho, Raúl, ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué es lo más importante? Yo como conocía, yo les hubiera dicho, bueno, Dios, la familia, ¿no? Porque todos sabemos de alguna u otra forma qué es lo que debemos darle la prioridad. Pero ¿saben una cosa? La prioridad en mi vida era la empresa. Ni siquiera el trabajo, la empresa. Porque cuando esos hombres me dijeron que había que presentar quiebra, yo sentí que me estaban diciendo, clavale un puñal a tu hijo. Era muy duro, o sea, emocionalmente eso me pegó y me hizo dar cuenta, lo que ni siquiera yo podía aceptar, que era estas prioridades equivocadas en mi contexto, ¿no? Y me acuerdo que eso fue un viernes y yo le dije que no, que yo quería pagar, que iba a vender todo para salir. Y hicimos números, digamos un poco las propiedades, que a lo largo de 20 años de trabajo, sin descanso, sin vacación prácticamente, se había logrado. Y cuando hacen los números, me dicen, bueno, está bien, la semana que viene vamos a presentar una nota acogiéndonos de alguna manera a la deuda, allanándonos a la deuda, y me dice, lo único después van a venir las multas. Y ahí me frené, digo, ¿cómo las multas? Sí, 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 porque si usted paga el capital más los intereses, después el juez, una vez que usted se allana a la pretensión, le aplican multas que son de 1 a 10 veces el valor adeudado. Ahí me desarmé, ahí sentí que se me venía abajo toda mi estructura, ¿no? Emocional, digamos, actitudinal, porque me di cuenta no solo, porque ¿saben qué le pasa a un hombre cuando se encuentra con eso? No piensa en el dinero, piensa en vida. Yo había dejado 20 años de mi vida en donde había roto mi matrimonio, no tenía relación familiar, me dedicaba solo a construir el trabajo, la empresa, todo eso no solo se perdía, sino que me iba a endeudar para el futuro, ¿no? Y ahí me di cuenta realmente lo necio que había sido. Me acuerdo que mi hijo ya jugaba fútbol, él es muy bueno, y bueno, tenía que viajar a Uruguay con un grupo de padres que eran compañeros, los padres de los compañeros de su equipo, ¿no? Y mi esposa me dijo, tenemos que ir porque no puede ir solo, él tiene padres, bueno, era una relación hostil, pero fui. Y me acuerdo en ese momento que fue algo que quiero compartir porque salí a caminar por el río en Uruguay. Uruguay es un país vecino a nosotros, nos separa un río, ¿no? Y me acuerdo que salí a caminar y yo estaba devastado, ¿no? Porque ese viernes, esto era el sábado siguiente, había vivido eso y ahí no pude más. Y ahí fue que miré al cielo y dije, Dios, fui un necio, te di la espalda todos estos años, aún habiendo conocido de tu amor, viví a mi manera. Y el resultado es esto. Hoy quiero entregarte estos despojos. No pido nada. Pues saben una cosa, yo en ese momento pude sentir que Dios me amaba. Pude sentir que Él no me juzgaba. Que Él entendía que yo estaba siendo sincero y que estaba reconociendo que había sido un necio, que había vivido equivocado y que le pedía perdón y quería volver a empezar. Yo recuerdo que esas palabras fueron, Dios, quiero volver a empezar. No importa lo que sea de mi vida de acá al futuro, pero te la voy a entregar. Y todo lo que me reste de vida va a ser
para servirte, para poder hacer tu voluntad. Y ahí me acordé del Padre Nuestro, que dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, ¿no? Y saben una cosa, cuando volví al hotel, mi esposa siempre me dice que mi rostro tenía un brillo especial. Y me preguntó qué me había pasado. Y yo le dije, no, nada, nada especial, estoy muy bien. Pero ella notó que mi rostro, por eso es importante, las personas que nos miran saben qué nos está pasando, ¿no? Muchas veces uno cree que las personas no perciben, pero cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, a nuestro alrededor se ve. Y eso es testimonio. El hecho muchas veces de no hablar, de permanecer en silencio cuando no hay una respuesta, de poder no reaccionar frente a una agresión. Me acuerdo que con mi esposa se presentó en ese tiempo la forma tal vez más belicosa que habíamos vivido, porque ella después, siempre que quedamos juntos la experiencia, cuenta que ella me buscaba para ver si yo reaccionaba. ¿Y saben qué me pasaba? Yo sentía el dolor que había infligido en ella. Yo no me retenía, porque a veces los hombres dicen, yo no reacciono, pero están reprimiendo una reacción que cuando sale explota. Yo no sentía eso. Yo le había entregado a Dios mi vida y lo sobrenatural de Dios comenzaba a verse, entendiendo que ella había sufrido por mi daño, por mi agresión, por mi falta de afecto. Y yo cuando ella reaccionaba, yo sentía su dolor. Y eso me llevó a buscar a Dios y a tratar de acercarme a Él. Y como lo hacemos habitualmente, vamos a una iglesia y comencé a crecer en esa relación con Dios. Me acuerdo que yo quería servir, quería de alguna manera darle a Dios, salíamos a hacer acción social. Y en ese marco pasó algo muy especial, porque un día me llama mi contador y a los pocos días de esto que les estoy contando y me dice, Raúl, no lo vas a creer, pero ¿sabes qué? Acaban de sacar una ley en el Congreso. Acá los congresales, cuando vence el periodo lectivo, se reúnen a la noche y sacan como 200 leyes todas juntas, ¿no? Lo que no hicieron en el año lo hacen en una noche. Y esa noche, entre esas, sacaron una ley que a las empresas pyme, como era la mía, le permitían afrontar sus deudas fiscales, digamos, condonándoles todos los intereses y las multas y pagando el capital a 10 años. Se imaginan que al día siguiente estaba yo firmando ahí lo que había que hacer, ¿no? Pero mi corazón no volvió a ser el mismo. Puedo decirles que a pesar de que la empresa que hoy seguimos teniendo fue restaurada, porque prácticamente pudimos volver a operar sin problemas hasta el día de hoy, creciendo, lo que sí puedo decirles es que mi corazón desde ese momento permaneció fiel a eso que yo le había prometido a Dios. Y en esa búsqueda, en donde yo le decía a Dios, quiero servirte, no sé, decía, el edificio de la empresa, pondré una iglesia, porque uno piensa en términos religiosos porque no conoce otra cosa. Pero ¿saben una cosa? Un día me contaron una historia que pasó en Argentina en los años 50. Vino un hombre que se llamaba Tommy Hicks. Este hombre fue usado tremendamente por Dios y de una manera sobrenatural la gente se volcó a Dios, vio milagros. Y yo quería saber más de esa historia. Y me pongo a buscar en internet, porque me hablaron del Espíritu Santo, de qué era lo que transformaba el corazón de un hombre y lo convertía en una persona ordinaria, pero extraordinaria a través de ese Espíritu Santo. Y buscando encuentro un libro en internet que se llama Una nueva ola de avivamiento, la visión se intensifica. Cuando ese libro electrónico llega a mis manos, empecé a llorar, porque empecé a ver algo que en ese momento Dios me habló y me dijo propósito. Empecé a entender que yo estaba queriendo servirlo, pero nunca le había preguntado cuál era su propósito. Y empecé a ver a mi alrededor. Me interactuaba con hombres y mujeres, empresarios, emprendedores, proveedores, clientes, pero yo no tenía la estrategia, ¿no? Y ahí había un evento en Chile, me acuerdo que yo no conocía la fraternidad en Argentina, por ahí estaba un poco chiquita, pero había un link que me llevaba a Chile. Y, y ahí me fui. Y yo, si algo les puedo contar, no sé cómo serán en los países ustedes en Centroamérica, pero aquí los argentinos y los chilenos muchos no nos queremos, nos separa una cordillera de los Andes, ¿no? Pero saben una cosa, cuando yo llegué a ese lugar,
y me dieron esos abrazos de bienvenida, siendo yo argentino y que había llegado casi colado, como decimos, porque no estaba invitado. Yo pude notar que ahí había algo sobrenatural. Y ese propósito que Dios me estaba marcando se tangibilizaba. Ahí fue que abracé el servir en esta organización. Los chilenos dicen que yo soy su embajador, porque me volví a mi país y comencé a servirlo aquí, y comenzamos como nunca antes. Miren, mi esposa había visto mi cambio, pero no me veía en la práctica. Me acuerdo que teníamos discusiones porque yo le decía, voy a ir a un lugar que hay reservas indígenas a ayudar, ¿querés venir? No, no, yo a esos lugares no voy, me decía. Y yo decía, ¿pero cómo? Porque ella decía, Dios me usa de otra manera. Y ella en la empresa siempre fue una persona vinculada a la gente. Y ¿saben qué? Cuando ella conoció esta organización, fue algo que marcó nuestra vida, marcó nuestro matrimonio. Yo me acuerdo que en esos años, en esos meses que estuve en Chile, fue algo especial porque conocí gente de esta organización que marcó nuestras vidas, como, bueno, en ese tiempo Ricardo Oriamuno, Mario García. Y al tiempo, cuando mi esposa conoce FINEC, tiene una charla con Ricardo específicamente y lo invita a mi hijo a que vaya a un campamento. Mi hijo tenía 21 años, ¿no? Y le dice, tiene que venir a Costa Rica. Y yo digo, ¿cómo va a ir a Costa Rica? Era una semana. ¿Y saben qué? Terminó yendo a Costa Rica. Y como siempre digo, mandamos un hijo y volvió un siervo, ¿no? El corazón de ese muchacho fue transformado de tal manera por esta visión sobrenatural que comenzó a impactar a sus amigos, a poder compartir con ellos. Hoy él lidera el capítulo de jóvenes aquí en el país. Y puedo decirles, mis amigos, que mi vida, tanto personal como familiar, se transformó. A partir de que pude entender que ese Dios que me había perdonado, no solo lo había hecho, sino me había dado identidad, me había dado un propósito, nos había permitido ser de impacto para otros, de poder a través de esta organización llegar a esos hombres de una manera natural, normal y corriente, como lo hacemos hoy. Hoy cada vez que hay una situación, yo cada vez que en el pasado tenía un problema en la empresa, mi reacción era quejarme y ser irónico. Hoy yo tomé un rol que mi identidad es solucionador de problemas. Cuando alguien viene a mí, yo sé que está buscando una solución y si no la puedo dar, lo invito a que venga al capítulo. Y Dios hace lo que yo no puedo, ¿no? Pero de lo que me depende pongo lo mejor, ¿no? Y nuestra vida fue transformada. Por eso quería, como para cerrar, contarles que ese día, junto al río, yo me reencontré con Dios. Y si hoy hay alguien que de alguna manera o por primera vez se encuentra con Dios, o como me pasó a mí, tal vez vivió a su manera habiéndolo conocido, hoy es el momento de volver a empezar, ¿no? Por eso quiero guiarlos, si me acompañan en una oración sencilla, pero que si la hacemos de corazón, yo puedo asegurarles que eso que me pasó va a pasar en la vida de ustedes. De forma sobrenatural van a sentir que eso que hoy tal vez les quitó la paz, eso que los angustió hasta el día de hoy, esa situación en la cual los problemas no le permitían ver más allá, hoy van a encontrarse con el Dios de los milagros, con aquel que transformó mi vida, y yo no soy un ser especial a pesar de ser argentino, ¿no? Va a resolver también la vida de ustedes como lo hizo conmigo. Así que quiero invitarlos que podamos, digamos, inclinar nuestros rostros y repetir esta oración de todo corazón. Dice, Padre Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. He vivido a mi manera y hoy quiero volver a empezar. Te pido perdón por mis faltas, por haber vivido lejos de ti. Hoy acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor de mi vida. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, les agradezco mucho y
Gracias por este tiempo. Bien, muchas gracias, Raúl. Que nuestro Señor Jesús nos lo bendiga allí, desde Argentina. Es una bendición haberlos tenido con nosotros y que usted pudiera participar acá con nuestro capítulo. Bien, amigos, nuestro evento ha finalizado. Gracias por su asistencia virtual a esta plataforma a través de Facebook Live. Es una bendición para nosotros que ustedes hayan estado aquí pendientes de nuestro evento. Quiero invitarles para que el próximo sábado nuevamente nos podamos conectar a la misma hora, a las 7 de la mañana, y que podamos escuchar esos testimonios de cambio de vida, cómo Dios ha cambiado la vida de estos hombres a través de un día aceptaron a nuestro Señor Jesús en sus corazones. Tengan ustedes feliz día, buen fin de semana, que Dios nos los bendiga y nos vemos en una próxima. Gracias.